Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Fuera de Juego, nuevo formato, el mismo show de toda la vida. Y cuando hablo toda la vida, casi 3 décadas de existir como tal. Hoy le damos la bienvenida a Desiree Monsiváis y dos rostros que ya conocen, Alex, Rodrigo. Acá nos vamos a meter en una edición más de Fuera de Juego. 6 equipos están con 2 victorias después de 2 partidos en la UEFA Champions League. ¿Alguno de ustedes imaginaba que ese equipo iba a ser, o uno de esos iba a ser el Karabakh? Arrancamos Fuera de Juego. Y nos metemos ya, Rodri, ¿qué tal? Un placer de nuevo. Desiree, Alex te va a tratar de maravilla. Rodri, yo por él no puedo meter la mano al fuego, pero con Alex pueden sacar pizarras hasta que me hagan recordar a la señorita Lidia Leiva, que era mi profesora de primer grado. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Rodri, primero y con vos arranco. Una figura de esta jornada 2 de la UEFA Champions League, una. ¿Qué tal, Fer? El saludo para todos, la bienvenida para Desiree. Intentaré ser bueno, no te preocupes, Desi. Para mí la figura, yo voy a elegir a Nuno Méndez, el lateral que a día de hoy para mí, junto con Achraf, es el mejor. Creo que hizo un partidazo, creo que le ganó el duelo a Lamine Yamal y creo que fue el MVP, además de forma justa, de ese partidazo entre el Paris Saint-Germain y el Fútbol Club ¿Había algo Barcelona. que te molestara de la decisión de Rodrigo Fáez, Alex, que te vi reaccionar? Sí, que me la quitó. Y como no quiero repetir, y creo que a Desiree lo mismo, nos ha pasado lo mismo. Hizo un partidazo Nuno Méndez. Yo me voy a quedar con otro miembro de la defensa del Paris Saint-Germain, Zabarni, que tuvo también un desempeño sensacional ayer. ¿Lo habían visto a Zabarni antes como para hacer una pausa nomás para creer que era digno futbolista de un equipo como el campeón de la Champions League? No al nivel de lo que lo tenían visto los ojeadores del Paris Saint-Germain, por eso se lo llevaron. Vaya pareja de centrales que tenía el Bournemouth el año pasado con Hausen y con Zabarni. Se han llevado 3 de los 4. Y porque el otro es Kerkez, el lateral izquierdo del Liverpool ahora, ¿no? Es una sorpresa gratísima llegar sin Marquinhos, entre otras muchas bajas, al Olympique de Montjuic y que no se note, tiene un mérito tremendo. Ya vamos a hablar de las muchas otras bajas que tampoco se notaron y sobre todo en la segunda parte de ese partido en el Olympique de Montjuic. Desiree, terminamos con vos. La figura de la Champions en la segunda fecha. Básicamente también estoy como en la misma sintonía, iba a decir a Nuno, pero a ver, si hago el análisis, lo que es Hakimi del otro lado lo complementa perfectamente para hacer básicamente esa misma, digamos, penetración, ¿no? Ir hacia adelante, ser verticales, interiorizan, participan, balones parados. Y no es que sea uno más que el otro, simplemente siempre luce uno mejor de acuerdo al que está en contra de él, en este caso Lamine Yamal, en esa parcela. Y después de que le pusieron casi a 2 laterales cuando estaban uno y lo que intentaba hacer Yamal, pero definitivamente me voy a quedar con Hakimi para no repetir. Laterales que no llegan tarde, ¿no? Laterales que siempre están ahí a tiempo, metiendo la pierna cuando tienen que estar. De nuevo, no llegan tarde. Y ahí lo tienen, Barak Feber. ¿Cómo le va? Barak, la misma pregunta para vos. Una figura de la jornada 2 de la Champions League con, de nuevo, la limitante del tiempo. Todo es más rápido en este fuera de juego. Me quedo con Zabarni. Si hay que escoger a la figura del partido que más llamaba la atención por encima de todos los demás en esta jornada, a diferencia de la primera, había un partido realmente trascendente. O quizás trascendente no es la palabra, porque trascendente poco, pero sí que llamaba y que acaparaba la atención. Y en este, a mí me gustó mucho, igual que Alex, la actuación del central ucraniano. Bueno, eligieron ya a 3 de los 4 futbolistas del fondo del Paris Saint-Germain, del equipo de Luis Enrique. Nosotros elegimos ese partido para arrancar el análisis de lo más destacado de esta jornada 2 de la UEFA Champions League. La derrota del Barcelona en casa, en Montjuic, frente al Paris Saint-Germain, o la victoria del vigente campeón de la Champions League ante un contendiente también que termina ganándole en el último minuto. Al final del día podríamos caer, Rodri, en que este partido se puede medir desde ambas perspectivas. Ninguna de ellas está errada. Decir que el Paris Saint-Germain ganó sobre la hora en campo del Barça, es el campeón vigente, y que el Barça ha perdido ante el campeón vigente en el último minuto. Sí, y de ambas opciones se pueden sacar conclusiones y lecciones importantes para lo que resta de temporada, ¿no? En el caso de los locales, cómo
tiene que mejorar, sobre todo a nivel físico y a nivel de correr mejor, porque esto no es tanto de kilómetros, sino de que enfocar esos kilómetros en el buen sentido, ya que a mí me da la sensación de que entró muy bien en el partido el FC Barcelona, pero que luego en la segunda parte el Paris Saint-Germain, por físico, por calidad y porque creo que también el FC Barcelona no fue el fiel reflejo de la temporada, creo que hizo que al final el Paris Saint-Germain, que para mí está un peldaño muy claro, diría, por encima del Barça y por encima del resto de contendientes o de favoritos, pues hizo que al final la balanza se decantara para el lado parisino. Y estoy contigo en el que esa victoria creo que no ni abre una crisis en Can Barça, ni abre una ola de favoritismo en París, pero sí que es cierto que ya deja ciertas cosas bastante enfocadas en este primer Hay tramo cosas de que se temporada. exponen desde lo futbolístico también, ya deciré, y Alex nos van a contar eso, pero tu lectura, Barak, creo que cabía dentro de los escenarios al final del día. Lo cierto es que no contaban ni con Doué, ni con Dembélé, Claro. ni con Kvaratskhelia, y sigue siendo un equipazo. Sí, sí, la verdad es que yo esperaba que por esas ausencias, las ausencias del Barça también eran notables, pero no eran tantas y tampoco tan concentradas en una línea como el caso del Paris Saint-Germain, que perdió a sus 3 atacantes titulares, ¿no? Aquellos que estarían seguramente en el 11 de gala. Además de a uno de los mejores mediocampistas, si no es que el mejor, Joao Neves, y al líder de la defensa, niños, ¿no? Era medio equipo. Y aún así, con nombres poco habituales, se muestra una vez más que el sistema lo es todo, ¿no? Y el equipo del Paris Saint-Germain, probablemente, eso nunca lo sabremos, con un 11 de gala, habría ganado con mucha mayor facilidad. No creo que el primer tiempo, porque el Barça hizo un partido muy serio los primeros 30 minutos y el Paris Saint-Germain jugase con quien jugase, no creo que se hubiera impuesto a esa versión del Barça, pero con el correr de los minutos, la cantidad de goles que falló el Paris Saint-Germain o de ocasiones claras, obviamente Mayulu acaba anotando, pero uno entiende que la capacidad y la experiencia de jugadores como Kvaratskhelia, como Doué, como Dembélé, en una situación similar, con un sistema de juego idéntico y con ocasiones también muy similares a las que tuvieron sus compañeros, el Paris Saint-Germain hubiera ganado por un margen mayor, no hubiera esperado hasta los últimos minutos para ganar un partido cuya victoria sembró en los quizás últimos 30 minutos, ¿no? de la segunda mitad, donde cada minuto que pasaba era más claro el dominio del Paris Saint-Germain, y aun cuando veías la banca del PSG comparada con la banca del Barcelona y encontrabas mayor calidad, mayor experiencia en la del Barça que en la del Paris Saint-Germain, aquí descubres que, o más que descubres, confirmas que el sistema es muy, muy importante. Cuando un equipo anda bien, cuando un equipo sabe lo que juega, y cuando tiene buenos jugadores, porque no dejan de ser buenos jugadores, aquellos que tienen menos minutos o son menos reconocidos. Zaire Emery, por ejemplo, que la temporada pasada vivió un ostracismo producto del fichaje de Joao Neves, pues tuvo una gran oportunidad y lejos de estar un escalón por debajo de sus compañeros, mostró que está a la altura. Entonces, sí, es un gran trabajo de Luis Enrique. Te vas a los números, la pelota un poco más rápido. Como circula la pelota el Paris Saint-Germain, vamos a hacerla mover acá. Deciré, hay en eso, en esa circulación de pelota, un entendimiento de ocupación espacial del Paris Saint-Germain que trasciende, como Barak dice, los nombres que están en la cancha. Y eso es de nuevo, no sé si es fundamental a la hora de la construcción de la idea de juego de Luis Enrique, es saber que la idea no la tiene que modificar por quién está o no en la cancha, que al final le terminan cumpliendo quizás con la cautela que significa enfrentar a un Barcelona en su casa de los primeros 30 minutos a la confirmación de que estaban mejor físicamente para los últimos 15 y para el resto del partido. Sí, porque hablas de una profundidad de banca y Barak lo dice muy bien, el sistema lo es todo, pero también el entendimiento, la armonía que pueden utilizar los jugadores a través de cómo se perciben entre ellos, porque de acuerdo a las declaraciones post partido, Luis Enrique le preguntaban, a ver, no es un tópico el que voy a usar que la cuestión física sí prevalece ante un sistema, sino que simplemente el entendimiento de la lectura de juego, todos atacan, todos defienden. Y aunque los primeros 35 minutos tuvieron a un Barcelona que propuso con sus argumentos, veíamos a Yamal, por ejemplo, con esta estrella que siempre va y propone y cambia de ritmo y golpea con los 3 dedos, le pone un balón a Ferran, etcétera, etcétera.
pero me parece un equipo más maduro el PSG con esa profundidad de banca que te menciono, porque parece que sí, son ausencias de nombres, que a lo mejor tienen una oportunidad y te la van a clavar. Y los demás que ahora tienen la posibilidad como Barcola por el lado izquierdo, me parece extraordinario porque todo el tiempo fue de afuera hacia adentro, pero también identificaba cuando tenía que quedarse muy abierto para que Nuno Méndez entrara e hiciera lo que hizo cuando habilitó o asistió en ese gol del empate del PSG. Te habla totalmente de las percepciones como futbolista, de que vas a ir construyendo con los minutos y te vas a comer al rival. Y por eso Luis Enrique se ofende de decir, este tópico de decir que físicamente ni siquiera entrenamos y estamos a lo máximo, no me lo voy a comer realmente. Entonces, te habla de que existe una armonía de lo que pretende el equipo con el entrenador y lo que se ve reflejado en el Alex, un partido. poco conociendo la figura de Luis Enrique también, esto un poco lo hace para que le reconozcan que este Claro. equipo anda bien a pesar de no haber entrenado. Ahí tiró una pollita y no, la pregunta iba por otro lado, el camino, no nos vamos a poner a analizar la rueda de prensa, pero la conversación iba por otro lado. Luis Enrique la llevó a que no hemos entrenado y miren cómo estamos. Sí, es que a Luis Enrique le encanta cobrarse facturas, ya sea de manera directa, a veces en enfrentamientos con periodistas. Me acuerdo de su etapa en Barcelona. Había una chica que conozco personalmente, Nuria Casas, que cada vez que le hacía una pregunta, pero la destrozaba. Mira cómo se ríe Rodri, porque sabe de quién hablo. La destrozaba en rueda de prensa. Además, Luis Enrique, que siempre tiene ese elemento caricaturesco casi de los triatlones, del Ironman y todo eso, siempre está muy obsesionado con la preparación física. Él también se quejó de no tener tiempo para empezar a trabajar después del Mundial de Clubes, no han hecho pretemporada, entonces es normal también que quiera sacar pecho y encima ganar en Barcelona con esas ausencias que destacaba Barak. Para mí fue un partido, yo estaba entusiasmadísimo. La pena es que no se jugaran absolutamente nada, que esto te llegue en una fase de relleno como la fase de liga, pero fue un partido de la más alta exigencia en todos los sentidos para el futbolista. O sea, tenían que hacer las ejecuciones técnicas perfectas, porque si no, tenía un jugador ya, el contrario, ya te estaba presionando. Físico al 100%, era un partido de altísima exigencia y ahí fue donde al final el PSG les acaba ganando la partida al Barcelona. No porque corran más, como decía Rodri, sino porque corrían mejor. Para mí la diferencia la marcó la ejecución y la presión. Para mí la diferencia es esa. Poner las cosas en orden, corrió más el Barça, 3 kilómetros más que el Paris Saint-Germain. Sí, pero corrió peor en la ejecución de la presión. El segundo gol, el gol que les condena, es en una secuencia que se venía repitiendo ya anteriormente, que se repitió también en los últimos minutos contra la Real Sociedad. El Barça intenta tirar la presión, pero no le sale bien, porque no ajusta bien, porque el Paris Saint-Germain también les jugaba mucho a tirarle los cebos a los laterales, obligar a Gerard Martín y obligar a Koundé a perseguir a Hakimi y a Nuno muy arriba en la cancha, y eso dejaba más huecos, dejaba más desprotegidos a los centrales. Para mí fue un partido fascinante desde el punto de vista de los futbolistas, porque se decide por márgenes. O sea, si Cubarsí intenta anticipar ese pase de Nuno Méndez y no llega por 1 centímetro y le deja la puerta abierta a Mayulo. El remate de Dani Olmo que sacan sobre la línea. O sea, es un partido que se decide por márgenes, un partido espectacular, y la lástima es esa, que no sirva absolutamente para nada en esta fase de liga. Un par de acciones en los primeros minutos. El primer minuto ya era suficiente para entender quién era Lamine Yamal dentro de la cancha, pero después Rodri se fue desvaneciendo. El equipo periódico deportivo que tiene para mí la mayor rigurosidad histórica en las calificaciones a los futbolistas, le ha dado un 5 a Lamine Yamal en este partido. A ver, ha dado muy pocos 10 en su historia, le ha dado un 3 a Frenkie de Jong y a Eric García, un 5 para Lamine Yamal, una calificación, lo es subjetivo, es cierto, pero se fue desvaneciendo el impacto de Lamine Yamal cuando el Barça necesitaba que volviera a retomar control. Si el control se lo llevó el PSG, no lo iba a recuperar porque Lamine Yamal se metía en el partido de nuevo. No, está claro, y a mí no me parece mal ese número 5 que le da el equipo a Lamine. Igual yo le hubiera casi puesto un 4 o 4,5, porque me da la sensación de que Lamine empezó muy enchufado, intentó medir de primeras a Nuno Méndez desde el inicio, y además se le veía con ganas de devolverle la de la Nations League cuando jugaron España contra Portugal, pero es que rápidamente Nuno, estando al nivel al que está, y sobre todo teniendo en cuenta que Lamine Yamal venía de un periodo de inactividad, mejor dicho, por el tema de la lesión, y que todavía le falta para mí
mí mínimo 2 semanas para ir recuperando la velocidad de crucero. Yo creo que fue un error por parte del propio Lamine de intentar igualar en fuerza y en velocidad a Nuno Méndez, porque insisto, para mí me parece, aparte del mejor lateral del mundo a día de hoy, sino que ayer fue el mejor del partido. Entonces, 5, bueno, sí, no está mal. Yo ya te digo que 4, 4,5, en un partido en el que Lamine Yamal creo que tendría que haber ido un poco más perfil bajo para ver cómo terminaba, pero está claro que ni era el partido, ni él estaba cómodo, ni le salieron las cosas, y que es algo que con la edad que tiene Lamine y con lo que nos ha dejado ver en los últimos años suele ser poco habitual, ¿no? Estos tipos siempre encuentran un problema en el Barcelona. Mandaba un comentario a alguien la semana pasada en el Fuera de Juego. Barak, ¿hay un problema en Lamine Yamal al desaparecer de un partido tan importante? No, hay un problema de que es un futbolista que viene saliendo de una lesión y que juega su primer partido de titular y que dio un golpe sobre la mesa, o 2, o 3, o 4. Eso no se puede olvidar. Esos primeros minutos que al final se diluyan en los 90, porque a partir del minuto 30 desaparece, y justo cuando amonestan a Nuno Méndez y uno piensa que ahora sí va a tener vía libre para destrozar o seguir destrozando como destrozó en las primeras acciones del partido al supuesto mejor lateral izquierdo del mundo, lejos de que ocurriera eso, Lamine Yamal, pues ocurrió que se dejó ir, pero producto también de lo natural que es un futbolista que está regresando y que seguramente no era lo más óptimo, y ahí sí estoy de acuerdo con Rodri, gastar y quemar todas tus naves en los primeros minutos del partido, cuando estás regresando y cuando te estás enfrentando al rival más competitivo del planeta. No hay mejor rival que el Paris Saint-Germain hoy por hoy, y Lamine Yamal quemó todas sus naves, las quemó pronto, pero fue espectacular lo que hizo. No olvidemos esas jugadas, esa ruleta en la que se quita a Barcolá y a Vitinha y a Nuno, a los 3, 2 de ellos top 10 del Balón de Oro, y Barcolá no quedó lejos y los deja plantados en la primera jugada del partido, y después el pase con la parte externa, la parábola que se frena justo ante la corrida al espacio de Ferran Torres, hizo un par de esos pases, fue espectacular. Claro, quedó en poco, porque después en los últimos 60 minutos pasó prácticamente nada. Entre los dos, Desiré y Alex, explíquenme en poco tiempo por qué, antes de comenzar toda esta charla, eligieron a 3 de los 4 defensores del Paris Saint-Germain como figuras de un partido en el que Paris Saint-Germain ha sido un equipazo. Cuéntenme, pero con poco tiempo por delante. A ver, la elección, perdón, Alex, si me permites, es en lo que pretende el rival, ¿no? No nos fijemos solamente en lo que hace Lamine Yamal, porque si no funciona después de 30 minutos es porque no hay una armonía con Olmo, no hay una armonía con Rashford, no existe a lo mejor Pedri, que estuvo un poco participativo, pero corrió en el cambio, corrió casi 11 kilómetros. Son jugadores que se fueron desgastando y por ende llegan más aislados los balones a Yamal. El asunto es que la elección de estos defensas del Paris Saint-Germain es que se conjugan perfectamente esas basculaciones y el querer ir cuando el otro se queda para equilibrar, o cuando los dos toman altura, hablando de los laterales, los centrales saben perfectamente las coberturas con aquel contención. Parece ser que el único eslabón más débil allí era Peña, el número 8, que en la posibilidad de cuando anota el gol el Barcelona se queda muy retrasado porque ya no llega con esa ayuda de segunda línea y no llega y complementa esa posibilidad de bloquear, ¿no? Entonces, me parece que fueron ajustes inmediatos que identificaron los propios jugadores. Si bien en la pizarra Luis Enrique les dice qué hacer ante ciertas posibilidades, escenarios posibles, los entrenan y los previsualizan, pero la lectura es meramente la responsabilidad del jugador. La elección de estos jugadores, sobre todo los laterales, se convierten en básicamente delanteros. Te defienden perfectamente atrás con la responsabilidad, pero también van por dentro con esos volantes mixtos, interiores, y luego te definen. Estás viendo que pisa Hakimi el área para una posibilidad de un remate, o Nuno con lo que hizo la intervención convirtiéndose como un Alex, 10. A mí me parece extraordinario. Contame vos, ¿por qué elegimos 3 de los 4 como los mejores del partido? Pues mira, primero lo de Nuno Méndez, porque tenía la doble misión. Primero de anular o de intentar anular a Lamine Yamal y después de seguir produciendo en ataque, y exceptuando esos primeros 15-20 minutos muy chisporroteantes de Lamine Yamal, pues Nuno acabó ganando otra vez el duelo. Lo ha explicado Desiré, o sea, no solamente, además el Barça con el intento de presión, que no lo hacían del todo bien, la salida natural del PSG era por fuera. Porque Ferran presionaba bien, Dani Olmo también presionaba bien, pero la salida, sobre todo por el costado de Lamine Yamal en la segunda parte,
pues era mucho más fácil porque la presión ya no estaba tan bien ajustada. Te dan salida por dentro, por fuera, los laterales, y en el caso de Zabarni, si tú quieres jugar tan fuerte, de manera tan clara, ir a presionar, ir a exponerte de esa manera, tienes que tener un central que no tenga miedo a los espacios abiertos y que sepa corregir, como hizo en la ocasión de Dani Olmo, en la de Ferran Torres también, ¿no? Dos cositas rápidas. Lamine Yamal, a partir del minuto 60, estaba pidiendo el cambio a gritos y está teniendo ya dejes de futbolista veterano, de estos de me ahorro 5 metritos para correr hacia atrás, o me ahorro 5 metritos en la presión porque quiero estar fresco para cuando tenga el balón, y eso es muy peligroso desde el punto de vista... Ya saliendo una lesión de un mes, Alex. Sí que sí, pero pues, oye, pide el cambio, chico. Bueno, el entrenador está para cambiarte. ¿Para qué sacó Claro, Rashford? o Hansi Flick lo tenía que haber visto. Y otra, el Barça ha hecho muchísimo de menos la energía de Gavi y sobre todo de Fermín en la presión en la posición de media punta. Pues la energía de Gavi no la recuperan sino hasta quizá entrada ya el próximo año calendario, a Fermín en un par de semanas, pero es algo que tendrían que poner otros en la cancha y no los que no están. Nos vamos a meter ahora a lo que terminó siendo quizás más complicado por el viaje que por el rival, y destapa, no sé si Rodri es correcto decirlo o no, desde la lectura afuera y con la experiencia que podríamos tener entre todos nosotros, la lectura creo que es muy sencilla de lograr. Un futbolista dice que no nace para jugar en una posición frente al técnico en la rueda de prensa previa a un partido de Champions League. Ese futbolista en cuestión se queda sin minutos en el siguiente partido, después de haber bajado 9 horas y media. Xabi Alonso dice que estaba todo planificado. Rodri, si estaba todo planificado, ¿por qué no lo dejas en Madrid a Valverde? Es la gran pregunta y seguramente la pieza que nos falte para este puzzle tan complicado como es el caso Fede Valverde en los últimos días, ¿no? Yo conozco a Fede Valverde, conozco a Xavi, conozco lo que me han dicho durante los últimos días, tanto desde el Real Madrid como desde el entorno de ambos protagonistas, y te inciden en que para ellos no pasa nada, que estaba todo planificado, que estaba hablado y que lo del viaje pues era meramente por si había cualquier tipo de urgencia y Xavi necesitaba tirar de Valverde en algún momento del partido. Es lo que te cuentan. A partir de ahí que cada uno vea si se lo cree o no, pero lo que está claro es que yo sé que Valverde es un tipo muy callado, es muy tímido, más de lo que incluso parece, pero sí que es cierto que dentro del vestuario sigue siendo uno de los líderes. Y el hecho de que uno de los líderes en una rueda de prensa antes de un partido, después de una derrota como la del Atlético de Madrid, diga eso, hay mucha gente que aquí en España lo ha interpretado como un reto, como una especie de medición a ver hasta dónde puede llegar Xavi con esa gestión de vestuario, que ya anticipo que es complicada durante toda la temporada, no solo en el caso de Fede Valverde, y hay otra gente que interpreta que efectivamente, como lo tenían hablado, Fede Valverde ha tirado de sinceridad y de lo que él realmente piensa, que lo que quiere es jugar de centrocampista y no de lateral derecho, porque desde hace un tiempo se empieza a rumorear, y él lo sabe en el Real Madrid, que quizás su mejor posición puede ser la de lateral con mucho recorrido hacia arriba. Entonces, que cada uno elija su propia aventura. De los ruidos del vestuario, a quienes han estado en vestuarios y quienes han jugado y sido parte de decisiones de entrenadores, Desiré y Alex, desde este lugar, uno interpreta que el futbolista, el empleado, puede decir, yo soy mejor en esta posición que en otra, a su jefe. El jefe toma la decisión. No es incorrecto pensar que un futbolista no está en el derecho de... O es incorrecto, perdón, pensar que un futbolista no tiene el derecho de expresarse y decir a dónde quiere estar en una cancha. ¿Deciré? De acuerdo, pero hay lugares y momentos. ¿Para qué exponerte al ojo crítico y a la prensa, ¿no? A lo que puede pensar el exterior? Me parece que le ha rebasado un poco Valverde la cuestión de saber en qué momento decirlo y en qué momento ser sincero, porque no quiere decir que esté mal expresar lo que él puede tener en petición, donde siente más cómodo, pero eso lo haces en la oficina con Xabi Alonso, incluso en el campo, en los entrenamientos, lo platicas, y Xabi Alonso en la gestión tendría que explicarle, ok, veo virtudes y veo posibilidades de ponerte de lateral por derecho, o en el tema de que no tengo el relevo ideal porque a lo mejor Carvajal no está en ciertos partidos. Yo qué sé, una constelación de opciones en las cuales tú puedes platicar y dialogar con una comunicación asertiva. Pero los futbolistas somos tremendamente egocéntricos y las emociones todo el tiempo las vivimos en la garganta, todo el tiempo lo vivimos en el pecho,
Y si de pronto alguien detona con una pregunta y tú crees que es un espacio seguro, lo vas a soltar porque crees que no haces malo, ¿no? Y es el dicho que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas o a la inversa, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Entonces, creo que lo que se equivoca Valverde es decirlo en ese momento, cuando lo ideal es hacerlo más en tu casa, en tu espacio seguro, en tu club y no crear esas especulaciones que solamente van a ir a afectar a la interna. Alex, lo mismo para vos. Y si en realidad Valverde es responsable o en este caso víctima. Yo creo que es responsable de sus palabras y es que no puedo suscribir más lo que ha dicho Desiré. O sea, ahí te vas a la oficina del entrenador o dentro del campo y con uno de los capitanes, Fede Valverde ya es capitán, pero con otro siempre tienes que tener un testigo para que las dos partes tengan una visión complementaria, ¿no? Que el entrenador y el jugador afectado pues tengan también un testigo al que decir, oye, ¿es verdad esto que dijimos o no? ¿No? Para que haya alguien que tome nota. Dicho esto, es que se lleva equivocando y es un problema que no es del otro día de la rueda de prensa. A mí me parece perfecto, me hubiera parecido perfecto. Yo si fuera Xabi Alonso hubiera tenido la misma reacción de no te preocupes, no vas a jugar de lateral, tampoco vas a jugar. Ya está. Si no quieres jugar de lateral, pues oye, no hay ningún problema. Un jugador tiene que estar a la disposición del entrenador. El equipo es lo más importante por encima de que si tú te encuentras más o menos cómodo, pero ¿de qué estamos hablando? Que está jugando en el Real Madrid. O sea, tú dile, mira ayer el Paris Saint-Germain, jugando con futbolistas fuera de posición, intercambio de posiciones. No hay nada más bonito que un futbolista que sea polivalente. Y esto es algo que además le hemos alabado muchísimo a Fede Valverde. ¿Por qué quieres cortar una de tus principales cualidades? ¿Porque en casa te están diciendo que tú de mediocentro juegas mejor? ¿Porque en casa te están diciendo que tu verdadero puesto es de centrocampista? De lo mejor, o sea, da igual. Si a estas alturas lo que necesitas es jugar. Tú dile a un futbolista como... Pregúntale a Luis Enrique, que en su día... Luis Enrique fue un jugador extremadamente polivalente, lateral a los dos lados, media punta delantero, extremo por los dos lados, centrocampista. Tú dile a Luis Enrique, no, es que no quería jugar de lateral. Sergi Roberto, que ha jugado 1000 años en el Barcelona, ¿por qué jugaba? Por su polivalencia. Tiene que entender, Fede Valverde, que la polivalencia en su caso no es un castigo, sino que es una bendición y él mismo se está cerrando puertas. Vamos al partido, Barak. La sensación a mí me queda, después podemos coincidir o no, que los 15 primeros minutos te invitaban a pensar que Zidane regresaba en una rueda de prensa y decía tenemos que arrancar enchufados los partidos, como lo dijo tantas veces en su ciclo, o que este partido lo dirigía Carlo Ancelotti, que le dejaba todo al libre albedrío de los que atacaban. Pero era Xabi Alonso el técnico. 5-0, es cierto, es el Khairat Almaty. Por favor, faltaba más. Sí, a ver, que haya ganado 5-0 el Real Madrid entra en la mayoría de los pronósticos. Que el Khairat Almaty haya generado 3 ocasiones en los primeros 5 minutos, eso sí fue extraordinario. Sobre todo cuando el Real Madrid venía tras una derrota de una dimensión que no había sufrido en 75 años y que bueno, está claro que al final las cosas, no al final, sino que muy pronto las cosas cayeron por su propio peso y el partido tomó la dinámica que todo el mundo presupuestábamos, que el primer tiempo Khairat, más allá de esas primeras ocasiones o aproximaciones en los primeros 5 minutos, fue un equipo competitivo, pero suele ocurrir. Los partidos son largos, duran 90 minutos. Era un momento extraordinario, imborrable, que jamás se va a olvidar en Almaty. En Madrid ya se olvidó. ¿No? Es un partido totalmente intrascendente para el Real Madrid. Lo iba a hacer siempre y cuando el Real Madrid no hiciera un ridículo como el que hizo en el Bernabéu contra el Sheriff, ¿no? Para el Almaty era un partido sumamente importante, extraordinario, histórico, y bueno, eso tampoco es fácil, ¿no? Un equipo que se la juega como se la jugaba, con el ambiente que había en casa y tratando de por lo menos meter un golecito, no lo pudo contener el Real Madrid, pero quedó en anécdota. Balance de lo que consiguió el Madrid en Almaty, que no es la capital de Kazajstán. Dicen que es precioso Almaty, igual, no sé era la capital hace poco tiempo. ¿Cómo? Que era la capital antes de que... Sí, antes de Astana. Antes de que sí. Astana, que significa capital en kazajo, fuera impuesta. Ahora, vos corregime, Khairat, ¿cómo se pronuncia? Yo creo que es Khairat, pero no, tampoco. No, es Khairat. Sí, porque escuché a Barak, que es el gurú de las pronunciaciones. Mi mejor esfuerzo, pero gurú no soy.
Ajá, en Baraclan tiene Y mira, Fer, sus pronunciaciones. Sí. Rodri, rápido, ¿qué saca de acá? 3 puntos, fantástico, 6 de 6 en el arranque, pero ha tenido que viajar pensando en la goleada contra el Atleti y ha tenido que volver con un caso encima, parece. Para mí es una victoria que cierra una herida, pero que no la supura, no la cicatriza. Y eso creo que es lo importante, porque al final la exigencia del Real Madrid después del ridículo del otro día en el Metropolitano es muy alta y esa herida solo va a cicatrizar si dentro de 3 semanas el Real Madrid consigue la victoria en el Clásico, porque si no, sí es que se abriría la puerta importante de la primera gran crisis colectiva deportiva de Xabi Alonso, de no ganarle ni al Atlético de Madrid ni al FC Barcelona. Pero yo creo que esa victoria era el típico partido trampa, 12 horas de vuelo, que parece una tontería, pero son muchas horas de vuelo para de repente encontrártelas a principio de campaña, y yo creo que al final el Madrid consigue ganar, lo hace bien, no hay ningún tipo de duda, y cierra momentáneamente esa herida que veremos dentro de unas semanas a ver si cicatriza o no. Bueno, Real Madrid es uno de 6 equipos que ha ganado los 6 puntos de esta fase de Liga de la UEFA Champions League, uno que arrancaba con derrota en el torneo en Liverpool, es cierto, dejando la imagen que dejaron, que me parece no fue tan mala como pudo ser el resultado, regresar sin puntos de Anfield, fue el Atlético de Madrid, que ha cambiado a partir de entonces, pero sustancialmente, y los resultados lo dejan en evidencia. Ahora bien, ¿los resultados cambiaron o el juego del Atleti cambió? Alex. Yo lo que ha cambiado ha sido el acierto de Simeone a la hora de tomar decisiones. ¿En eso o porque está complicada la pregunta? No, es complicada, pero yo creo que lo que verdaderamente ha cambiado en estos 3 partidos, el partido contra el Rayo, que es el que marca el punto de inflexión con la remontada, es un poco el paralelismo del año pasado. El año pasado el Atleti se empieza a desinflar, se cae, después de que el Getafe le remonte un partido estrambótico en el Coliseo. Y ahí es donde empieza el Atlético a dudar, y después viene el Madrid, y después viene el Barça, y chao. Este año se ha dado al revés. El Atlético de Madrid parecía desahuciado, se encuentra ese derbi contra el Rayo, se encuentra el hat-trick de Julián y llega el subidón, ¿no? Y el problema del Atleti esta temporada al principio y en la temporada anterior era que arrancaba con una formación, arrancaba con unos muñecos Simeone y al rato no le servía y tenía que cambiar, tenía que rectificar. Yo creo que lo que ha cambiado más es que Simeone ha acertado en los planteamientos, sobre todo el día del Madrid, metiendo a Sorloth, metiendo a Julián, es decir, apostando por una delantera de 2 hombres, cosiendo al Madrid a centros, que era donde había detectado la debilidad. Y en el partido contra el Frankfurt, las decisiones. Mete a Raspadori en banda izquierda, que mucha gente, en plan, levantando la cejita como Ancelotti, y él es el que abre el marcador. 2 goles a jugada de balón parado, que eso también le suma la autoestima al Cholo. La posición, para mí la clave del Atleti, y con esto ya acabo, Fer, es Giuliano. Giuliano es la bisagra. Giuliano es el que te permite defender en un 5-3-2, él es el quinto defensor, luego tiene la energía para pasar a atacar en un 4-4-2 y llegarte hasta la línea de fondo, te trabaja, te muerde, te anota en jugadas a balón parado. Para mí la clave es esa, una de las claves, pero todo se basa en eso, de que Simeone está volviendo a recuperar el flow en las decisiones que toma antes de cada partido. Hubo una realidad que tampoco... quedaba escondida en realidad por los resultados. Existía, era evidente porque son números, y decir eso, son números puros y duros. El Atleti tenía más la pelota, generaba más que los rivales, los partidos no se le daban por sus resultados. Al final, después se destapó. Y esto evidentemente el resultado manda, el gol te eleva y te pone en otro lugar. El Atlético es más que un fútbol de sentimientos, aunque esto también fue una base importante del juego del Cholo Simeone, jugar con los sentimientos. Es fútbol de verdad, es mover la pelota y tocar bien el balón y generarte. Pero es que hay 2 extremos, aquellos que se dejan llevar mucho por las emociones y encontrar a jugadores que te pueden hacer brincar de la butaca y decir, ¿por qué no lo usas los 90 minutos? ¿O por qué lo sacas de un partido importante? Ya veíamos esas declaraciones en la banca que veíamos de Julián Álvarez antes del hat-trick, que decía, ¿por qué siempre me tiene que tocar a mí el salir? ¿No? Ese disgusto de un jugador que también es cuestión de gestión de grupo. Pero
hay otro extremo, aquel que le gusta la pizarra, aquel que le dice los sistemas te van a ayudar a que los jugadores se sientan cómodos. Por ejemplo, decía Alex con lo de Simeone, para mí también una clave importante es Marco Llorente, porque en esa formación de línea de 5, que se puede convertir en línea de 3 en el medio campo, Llorente es un jugador muy importante porque tiene una lectura que le da totalmente saber si se convierte en un tercer central o si incluso lo ves desbordando por la banda y se va a integrar casi, casi como un definidor, ¿no? En el área en la zona de definición. Pero en esta combinación que dices, Fer, de las emociones y de lo táctico, sin duda siempre salen las individualidades, porque sí, al inicio el Atlético de Madrid se veía como un equipo que no tenía ni pies ni cabeza y movía piezas para encontrar algo, ¿no? Las individualidades, como el caso de Julián Álvarez, te dan una bocanada de aire fresco para decir, ok, cuando esté cerrado un partido, porque ni las emociones ni lo táctico me da, siendo el entrenador, alguien me va a levantar la manita ante esa presión de que lo saco y lo meto y que está inconforme el jugador. Entonces, el balance sería que es un buen despunte para el Atlético de Madrid. Sabemos a lo que juega y lo único preocupante es que no sea tan intermitente y que logre esa consistencia. Pero Pero los los primeros, son 13 goles para que los primeros 30 minutos de cada partido del Atlético de Madrid han sido rozando lo brillante desde el inicio contra el Español. Cada partido del Atlético de Madrid han iniciado enchufados, han metido gol en la gran mayoría de ellos. En el que no lo hicieron fue porque Julián falló un penal y ahí empezó esa crisis. Y claro, uno no ha logrado sostener esos inicios o no venía lográndolo antes del partido del Rayo Vallecano. Dos, el equipo sí colapsaba, no encontraba ya más opciones de gol, no lograba a lo largo, y estoy hablando de todos los partidos antes del Rayo, que fue un punto de inflexión desde mi punto de vista en el juego del Atlético de Madrid. Lo que ha sido una constante son esos primeros 30 minutos en los que cae siempre ha sabido coronarse con el 1-0. ¿Qué pasó después? La gestión, la capacidad de mantener ese guión y los errores defensivos que han sido constantes en este Atlético de Madrid, que defiende peor que nunca o peor que hace mucho tiempo. El Atlético de Madrid, desde ese partido contra el Rayo, y lo que dices del resultado es muy importante, porque al final le ganan al Rayo con una actuación soberbia, descomunal, un hat-trick de Julián Álvarez, el último gol en los últimos minutos, pero más allá de lo de Julián, que acaparó merecidamente los reflectores, el Atlético jugó muy bien ese partido de principio a fin. Luego los goles van y vienen, caen en tu portería, caen en la contraria, no siempre corresponden al guión del partido. Pero ese partido realmente lo juega muy bien el Atlético de Madrid, y a partir de ahí con Julián física y anímicamente tras ese hat-trick, y el Atlético de Madrid tras hacer un partido muy bueno contra un rival muy bueno como es el Rayo Vallecano, los partidos siguientes pues hemos visto al Atlético destaparse de la manera descomunal como lo ha hecho contra el Real Madrid y el Eintracht. Es la continuidad de esto y ahora lo tendrá que presentar entre embalaídos ante el Celta, Rodri, pero es la continuidad de todo esto lo que le dará al Cholo Simeone verdadero premio por lo que está haciendo. Sigue estando a 6 puntos de la punta. Sí, el partido de este fin de semana, el domingo contra el Celta, está subrayado en rojo por la plantilla, por el cuerpo técnico, por la dirección deportiva y por la propiedad del club. Por lo que dices, Fernando, si se pierde o se empata contra el Celta, todo lo que se ha recuperado en estos últimos partidos no habrá servido de absolutamente nada. Y sobre todo son las buenas sensaciones y los buenos resultados los que han marcado ese antes y después del derbi respecto al inicio de temporada, porque estamos de acuerdo en que contra el Español jugó muy bien, pero luego se difuminó el equipo en el último tercio de partido y de ahí la remontada de los de Manolo, y ocurrió lo mismo contra el Elche, el equipo tampoco acabó de funcionar, etcétera, 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 pero que da la sensación de que ha habido un punto de inflexión contra el Real Madrid y decir, chicos, o nos ponemos las pilas, homenaje a Fernando Palomo, o y más teniendo en cuenta que el Real Madrid tenía tanta ventaja antes de enfrentar al Atlético de Madrid en el derbi. Por eso precisamente, y además lo he hablado con jugadores y con cuerpo técnico en las últimas horas, que te lo dicen, hay que hacer bueno todo este esfuerzo tremendo a nivel de calidad y a nivel físico también, para que ese domingo por la noche aquí en España no se vaya ni se diluya todo eso y llegar a esa fecha FIFA con la mente despejada y con un mejor puntaje a nivel clasificatorio. Consiguiendo mejores resultados que juego, ese era el Liverpool, que ha caído ante el Galatasaray. El Liverpool, el líder de la liga de la temporada pasada, que perdió el último partido, la liga pasada en la Champions League, es cierto, hasta el último partido frente al PSV. Vamos a hacer ahora un pantallazo de varios compromisos y creo que nos iremos con los titulares iniciales, ¿no? El Liverpool, Estambul y todos los recuerdos ahora se vuelven Barak con un gol de Osimhen de penal en contra y
y con la tristeza de saber que no siempre se les van a dar los resultados, que en Europa no se juega como en la Premier. Sí, y ya venía de perder contra el Crystal Palace, y lo natural era que el Liverpool, jugando como venía jugando, no iba a rescatar todos sus partidos en el minuto 88 en adelante, como venía haciendo con sus 5 victorias en Premier League, y como fue también contra Atlético de Madrid, en un partido que estaban dominando a placer, que se les atragantó y que finalmente pudieron ganar los 3 puntos. Contra el Galatasaray, sabes que no te enfrentas al Galatasaray como tal y a 11 futbolistas de Turquía, te enfrentas a un equipo que recluta buenos futbolistas, cada vez menos veteranos, y que tiene un ambiente en un estadio que ha perdido el impacto de antaño. Ya no es la Lisa Millén ni en ambiente ni en estructura de lo que era en el siglo XX, pero que sigue teniendo una afición súper pasional, y que cuando permites que se meta al partido, estás en problemas. Fue un partido parejo, pero el Liverpool no debió haberlo hecho parejo. El Liverpool tiene muchos mejores futbolistas que el Galatasaray, pero tiene muchos jugadores nuevos, y eso requiere tiempo. Yo entiendo que los resultados de Arne Slot en la Premier League le hacen que su nivel de exigencia sea máximo, pero al contrario, a mí lo que me ha sorprendido, como al resto, es la cantidad de puntos que ha conseguido el Liverpool hasta ahora, jugando para merecer menos, y lo que hemos visto contra el Crystal Palace y contra el Galatasaray es simplemente lo normal en un equipo que ha cambiado a la mitad de sus piezas de un torneo a otro. Su último o su próximo partido en la Premier League es ante el Chelsea. Nos vamos a ir con Alex antes que Alex nos deje, porque hay una cosa, la casa ya estaba en construcción, estamos tratando de sumar todavía más habitaciones, son las que tenemos en pantalla. Alex ha sido hoy el elegido como la casa del gran hermano. Alex, estás nominado. Alex, el elegido para liberarnos una cajita para que se venga Mr. Chip. Además, Alex tiene otra tarea. Pero antes que te vayas, Alex, Chelsea es el próximo rival. Chelsea venció por 1-0 al Benfica, equipo dirigido por José Mourinho ahora, con un gol en propia puerta de Richard Ríos. Y cuenta mucho que el Chelsea haya sido incapaz de hacer algo más que recibir ese gol como regalo, para una actuación que extremadamente preocupante para los de Enzo Maresca. Sí, porque el Benfica tuvo oportunidades como para llevarse algo de Stamford Bridge. Al menos un empate, tuvo muchas llegadas, al final acabó defendiéndose, pidiendo la hora el Chelsea, y hubiera sido bonito ver a Don José, que ya le ha dado la vuelta al personaje por completo, y ahora ya es ese señor entrañable que le vuelve a caer bien a todo el mundo. Pues hubiera sido precioso. Eso lo dirás tú. Bueno, eso lo digo yo porque a mí ya me cae bien. Tú, Barak, sigues ahí ardiendo las cosas de hace 10, 15 años. A mí Mourinho me ha ganado el personaje. Pues sí que es cierto que el Chelsea... A veces Maresca es demasiado intervencionista, a veces Maresca le da un libreto demasiado rígido a sus futbolistas, sobre todo con la posición esta famosa, ¿no? Del Rhys James de turno, el malo gusto de turno, que se convierte en el Cancelo para ser el segundo pivote o el tercer pivote, y así poder enviar a Enzo a una altura un poquito más cerca del área, etcétera, etcétera. A veces los movimientos son demasiado robóticos, y luego tiene otra cosa el Chelsea, que eso yo creo que donde puede hacer daño el Liverpool, independientemente de si está bien o no. La zona central del Chelsea, independientemente de quién juegue, mira que han fichado futbolistas, y mira que siguen metiendo talento y tal, pero los centrales del Chelsea son un auténtico desastre. Marc Cucurella es el mejor defensor que tienen, pero con muchísima diferencia. El problema del Liverpool, yo estoy con lo que decías tú, Fer, y Barak, es que han cambiado a muchísimos futbolistas de una temporada a la otra, una temporada en la que ya sorprendieron ganando la Premier y teniendo tan buen desempeño. Si tú cambias a tu extremo izquierdo, a tu delantero centro, no sabes todavía quién es el lateral derecho. El otro día Szoboszlai, los riesgos de tenerlo ahí es que te pueda cometer un penal. Entonces son demasiadas cosas, pero en el partido contra el Chelsea yo creo que pueden hacer daño a nivel individual, porque el Chelsea atrás es una auténtica verbena. Nos vamos a ir despidiendo de Alex Pareja nada más con algo muy rápido. Hoy se presentó o se presentará, dependiendo de la hora en la que ustedes vean este espacio, el nuevo balón de la Copa del Mundo 2026. Y da la sensación que todo esto comienza, ya que el Mundial ya viene. Les quiero preguntar a los 4 que tengo acá antes de darle la bienvenida a Mr. Chip. Alex Pareja, comienzo con vos. ¿El mejor balón en la historia de los Mundiales? El Adidas Etrusco, el Adidas de Italia 90. Para mí tiene la conjunción perfecta entre el peso, el tacto y el diseño. Luego los balones que llegaron posteriormente son Uno,
No, ese. El Adidas etrusco, porque es eso, es el tacto, el diseño, todo. Es perfecto. Rodri. Estoy con Alex y no sé si será Sí, generacional, pero vamos, el etrusco y el simbolismo que tiene, también Italia 90, el sentimentalismo que yo tengo con él, una confesión, por encima de cualquiera. Una confesión. Sí. Rodrigo Fáez, el otro día en Madrid, hablando de las mejores canciones en la historia de los mundiales, no conocía una estate italiana. Eso digo. No. Y es más, dije que el Waka Waka de Shakira era la mejor canción porque es la única que yo recuerdo de los mundiales. I prefer not to speak. No, cambiemos de tema, por favor, salvémoslo a Rodri. Salvemos a Rodri. ¿El mejor balón en la historia de los mundiales? Etrusco. ¿Desiree? Para mí, sí. Es que yo me voy a ir a lo que el balón no te da a la perfección y te hace pensar. A mí me encanta el Jabulani. Porque nunca fuiste arquera, quizá. Sí. No, pero es parte de. A ver, todo es tan sistemático, lo quieren encuadrar y el Jabulani te sacaba de las casillas. Bueno, ahí que en el partido de la Jabulani. Barak Feber. El Jabulani me parecía muy feo, más allá de su aerodinámica, honestamente, pero es cuestión de generación. Desiree claramente está dando un golpe sobre la mesa diciendo yo soy la joven aquí. No me hablen del etrusco. Claramente es el etrusco. Los que tuvimos la fortuna de patear un etrusco sabemos de lo que estamos hablando. El etrusco primo, si quieres que te dé más detalles. La versión primo, que era como azulita, mejor aún. No, pero el primo era un poquito de menos calidad. El etrusco único. Primo. El etrusco único era el bueno. Ay, no. Primo no fue balón en los mundiales, Barak Feber. Pero fue mi balón, que es más importante. Un poco primo, sí que. Bueno, yo me voy a quedar con la tango de la mascota que tiene detrás suyo Alex Pareja, a quien despedimos ahora y le mandamos un fuerte abrazo. Ahí está. Mira qué belleza. Mascota en la historia de los mundiales. También tiene la mejor pelota en la historia de los mundiales. Alex, un fuerte abrazo. Se va. Alex Pareja, cambio en el equipo de fuera de juego. Entra Mr. Chip, se va Alex Pareja. La pregunta que antes teníamos, Alexis, también para vos. ¿La mejor pelota en la historia de los mundiales es? Buenas tardes, ¿cómo estamos? La mejor pelota claramente es la única que supo reconocer el mejor talento en la historia de la Copa del Mundo, que es el Jabulani, que es el que permitió que la mejor selección ganara la Copa del Mundo. Es la única pelota que ha sido capaz de detectar el talento puro y coronarlo como mejor equipo del mundo, porque con cualquier otra pelota ese talento ha desaparecido. Por ejemplo, con el tango del Mundial de España, que lo tengo ahí, esa pelota no fue capaz de detectar el talento de Brasil y cayó. Esa pelota tuvo a Maradona y a Kempe al mismo tiempo. Maradona, Kempe, Mágico, Zico. ¿Qué más que Paolo Rossi? Claro, pero al final acabó ganando la Copa del Mundo Italia. Esa Copa del Mundo, si la pelota hubiera sido detectora de talento puro, la habría ganado Brasil. La única vez que realmente el mejor equipo del mundo ha terminado ganando la Copa del Mundo ha sido en Sudáfrica. Y eso solamente se pudo conseguir gracias a ese maravilloso balón llamado Jabulani. Y estoy con Rodri. La mejor canción de la Copa del Mundo claramente es el Waka Waka. Pero vamos, es que no tiene... Por favor. Es que por favor. Una estate italiana es una milonga, pero Fantástica, ahí, Barak, con los dos ahí, le falta bailar un papel. Desiree, por favor, la mejor canción en la historia de los mundiales. No, es que me van a funar. El Waka Waka, lo tengo aquí. Claro. Bien, nada, no pasa nada, Fernando. Admite la derrota de una vez. Es No pasa absurdo. nada. La discusión es absurda. No deberías ni discutir esto, por favor. Pasa lo siguiente. ¿Cuál es? No era el 90. No te Magic, pero ¿qué vas a discutir con gente que te dice que el Waka Waka es la mejor canción? O sea, ahí se acabó la conversación. Es la única que se recuerda. A ti, Barak, no te gusta. A ti, Barak, no te gusta una estate italiana y no te gusta el balón de Italia 90. A ti lo que te gusta es como tú estabas en 1990. Eso es correcto. Y
todo eso te Eso es correcto. retrotrae a un tiempo muy bonito, en el que eras muy Tampoco vamos a joven, jugar. en el que te divertías, pero la canción y el balón eran una porquería. Eso ¿Qué sí. va a ser? No. Bueno, esto, por favor, sus comentarios abajo. Acá no nos vamos a poner de acuerdo. Tararán, tan, tararán, tan. Mira, canto tan lindo que nos pueden llegar a banear la canción y bajar el episodio. Porque de repente lo va a reconocer el algoritmo de YouTube y va a decir, oh, mira, están cantando un'estate italiana con Gianna Nannini. Una cosa maravillosa. Madre mía. Digan ustedes, la mejor canción en la historia de los mundiales. Podemos meter la Copa de la Vida también ahí. Buena No, canción, no, déjalo buena así, canción. déjalo así. Buena canción, sí. Para no dejar a un lado a Ricky Martin. A ver. Cuénteme, fin de semana de datos con Alexis Martín Tamayo. El Eintracht Frankfurt, Bayern Múnich. Vaya si los del Eintracht Frankfurt llegarán con las piernas temblándole, ¿no? Después de 5 goles recibidos por el Atleti, enfrentando ahora al Bayern, que viene a hacerle 5 al Pafos. Bueno, el Eintracht es el equipo más predecible y al mismo tiempo más impredecible de Europa ahora mismo. Es predecible porque todos sus partidos tienen de 5 para arriba goles. Lo que no sabemos es quién los mete, si el Eintracht o si los mete el rival. Hasta el momento, el Eintracht en los 7 partidos que ha disputado, tanto él como los rivales han hecho 42 goles. Son 6 de promedio. Es con diferencia el equipo de las 5 grandes ligas que genera más goles en sus partidos, ya sean marcándolos o encajándolos, y se va a enfrentar al Bayern, que es un equipo que suele sufrir bastante en Frankfurt. De hecho, yo creo que si tuviera que elegir a un equipo de la Bundesliga que con cierta frecuencia suele someter al Bayern, ese es el Eintracht. No solamente en la Bundesliga le ha propinado algunas goleadas últimamente, le hizo un 5-1 en 2019 y otro en 2023. Recuerdo también una goleada estrepitosa en la Pokal para dejarle fuera hace poco, en Múnich además. Y es que el Bayern, de sus últimas 6 visitas en Frankfurt, solamente ha ganado en 2. O sea, que es un sitio donde no le tienden la alfombra. Y además, teniendo en cuenta ese marco goleador que propician los partidos del Eintracht, si encima aparece por allí un jugador como Harry Kane, que lleva 17 goles en 9 partidos, que es el único jugador ahora mismo en Europa que tiene mejor promedio de goles que Mbappé, pues evidentemente tenemos una fiesta del gol prácticamente garantizada. Kane ha marcado en todos los partidos que ha jugado este año, salvo el del Augsburgo. En todos los demás ha hecho goles y casi siempre por partida doble, y es el líder de un Bayern que ahora mismo está intratable. 9 victorias en 9 partidos, mismo comienzo que con Heynckes el año que ganaron el triplete. O sea, es más fácil pensar que este partido termina 5-1. Sí, 5-1, 1-5, 4-4. La semana pasada digo, 4-4. La semana pasada, el Eintracht iba ganando 6-0 en Borussia Sí. Park. Eso A la es. primera, acabando el primer tiempo. Acabó 6-4, o sea, duraba 5 minutos más el partido y le empataban 6-6. Sí, es un equipo para divertirse, para ponerse delante de la tele y decir, bueno, a ver qué pasa. Bueno, algo va a pasar, y ese partido lo pueden ver ustedes en la nueva app de ESPN en los Estados Unidos, ESPN Deportes, y en la nueva app de ESPN. Chelsea-Liverpool en Stamford Bridge, que ahora preparando el partido Chelsea-Benfica, me daba cuenta que lo de Stamford Bridge es totalmente innecesario, porque nunca hubo un río por ahí, por donde pasara un puente. La verdad que no me lo he planteado nunca. No, porque Empieza porque Chelsea no está en Chelsea, sino que está en Fulham y ya todo lo demás no tiene sentido. en Hammersmith y Fulham, ya ni siquiera está en Chelsea también. Bueno, todos los sitios donde hay un puente hay un río, ¿no? Pero al lado, pero no el que pasaba, no había un Stamford No el Bridge. puente peatonal para el periférico, la avenida principal de las ciudades. Claro. Exacto. Claro, Cosas que uno se va enterando en el camino. No siempre que se construye un puente es para facilitar el paso de un río, que a veces se construyen por otros motivos, ¿no? Pero bueno, está bueno ese dato de que no había un río para contarles que el puente de Stamford en realidad está medio por quedar bien. Bueno, Chelsea-Liverpool, Alexis. pero es que el campo no se llama Stamford River, se llama Stamford Bridge. Río no hubo, pero puente sí. ¿Hay algo que hablar del Chelsea-Liverpool? Supongo que sí, ¿no? Bueno, algo tenemos, ¿no? El Liverpool, para muchos, el mejor equipo del mundo. Bueno, pues ahora mismo está en una mini crisis, ¿no? Viene con 2 derrotas consecutivas. Mini. Sí, son mini crisis porque son 2 partidos seguidos perdiendo. El otro día
en la Premier League sufrió una derrota bastante dura, que además permitió que el Arsenal se acercara. Y lo de Estambul, eso ya es más normal. Las estadísticas del Liverpool en Turquía, ¿quién diría que el Liverpool allí probablemente hizo una de las gestas más grandes de su historia, que es remontándole aquel 3-0 al Milan, en la ciudad de Estambul? Porque luego cuando el Liverpool visita equipos turcos en Turquía, en Estambul, o donde le toque, prácticamente todos los partidos son derrotas. De las 7 visitas europeas que ha hecho, solamente ha ganado una vez. Y todo lo demás son 5 derrotas y un empate, así que era previsible la caída del Imperio Otomano, no, la caída en este caso del Liverpool en suelo turco. Pero la última vez que el Liverpool perdió 3 partidos seguidos fue hace un par de añitos, mes de abril, todavía estaba Jürgen Klopp. Fue Bournemouth, Real Madrid en Champions y luego el Manchester City. Y puede pasar porque aunque es verdad que el Bridge se le da bastante bien, el Chelsea solamente ha ganado en uno de sus últimos 7 partidos de Premier League en casa contra el Liverpool. Pero mira, por ejemplo, el año pasado ganó 3-1 el Chelsea. Es verdad que el Liverpool ya llegaba como campeón y que el partido le daba un poco igual. La última vez que el Liverpool perdió un partido, digamos, serio en Stamford Bridge fue en la FA Cup en el año 2020, hace 5 añiñitos, pero 2-0, marcaron William Borges, que no sé por dónde anda ahora. El año pasado tuvo una pequeña incursión por Europa, pero luego se fue otra vez. Yo no sé si está por Brasil o no sé. Regresó a Brasil, sí. Está en Brasil, ¿no? Sí. Y luego el otro gol lo marcó Ross Barkley. Y un nombre a destacar de este partido, las estadísticas de Salah en Stamford Bridge son curiosísimas. William Borges en Gremio. En Gremio está, ¿no? Sí, correcto. Salah ha marcado. Salah, para quien no lo sepa, fue jugador del Chelsea. Es verdad que no tuvo una larga trayectoria, pero fue jugador del Chelsea. Jugador de Mourinho. Mourinho se desprendió de él, así le dijo, anda y ve. Algo pasa. De De Bruyne y de Lukaku, de los 3. Algo parecido pasó con De Bruyne, por ejemplo. O sea, no siempre acierta, ¿no? Pero lo curioso de Salah es que con la camiseta del Basilea ha marcado en Stamford Bridge los mismos goles que marcó con la camiseta del Chelsea. Claro, lo curioso es que con el Basilea solamente jugó 2 veces en Stamford Bridge y en ambas marcó. Con el Chelsea jugó bastantes más, porque como digo, estuvo allí entre media y media, pues una temporada completa, solamente hizo 2 goles. Y es que con el Liverpool ha jugado 9 veces allí y solamente ha hecho 2 goles. Es decir, es un campo... ha jugado 11 veces con el Liverpool y solamente ha hecho un gol. Es un campo que se le da mal, juegue como local o juegue como visitante. Estamos hablando de uno de los grandes goleadores del fútbol actual y, sin embargo, pues esta es una de sus... Querrá su revancha, ¿no? ¿Cómo? Que querrá su revancha, digo. Bueno, sí, yo supongo que la querrá cada año que va por allí. Lo que pasa es que no termina de conseguirla. Vamos al último partido en la mesa de hoy. Juventus-Milan. Bueno, la Juve viene con 4 empates consecutivos, que es algo que a lo mejor en otro tiempo podría haber sido normal, ¿no? Pero claro, después de ver esa Juve que le ganó 4-3 al Inter, aquellas goleadas, etcétera, etcétera, pues ya igual no estábamos tan acostumbrados a ver esta Juve del empate, ¿no? Pero van 4 consecutivos y podrían ser 5 si empata este partido, un partido que yo creo que va a estar bastante igualado. La última vez que la Juve empató 5 partidos seguidos fue en abril de 2006. Era Fabio Capello, el entrenador. Los 5 los empató 0-0, seguro. No, pero casi. Y es verdad que en muchos de esos partidos yo creo que la Juve mereció ganar. Por ejemplo, yo creo que el otro día en el Madrigal mereció ganar. Jugó un muy buen segundo tiempo. Sí, jugó un muy buen segundo tiempo, pero no tuvo fortuna y en el último minuto marcó un ex de la Juventus el gol del empate. Aquí me quiero fijar en Pulisic. Pulisic, que yo creo que huele mundial, ¿eh? Estábamos hablando antes del mundial. ¿Va a querer jugarlo el mundial, Pulisic? Vamos a ver. En la Copa Oro, pues por lo que sea, no le apetecía aparecer por allí. Le importó poco el torneo en el que su país estaba, o su selección se estaba jugando el título más importante que tiene antes del mundial. ¿Desiré no está de acuerdo con esto? ¿Desiré te veo así como... No, nunca. Es que ahora los futbolistas se creen dueños de la verdad, mal influenciados. Le dice la esposa, le dice el amigo, tú puedes jugar esta posición, tú puedes jugar este torneo,
yo dependo de los seguidores que tengan redes sociales. Bueno, el futbolista ha cambiado en los últimos 10 años a la fecha y antes no era así. A ver, Antes no voy a era decir así. una El cosa. entrenador y la directiva tenía ese poder. A ver, decidiré, yo voy a decir una cosa, el problema es que el futbolista ahora selecciona sus esfuerzos y mide hasta dónde puede ir y elige. Pero es que la cantidad de partidos que tiene gente como Pulisic durante toda la temporada, yo puedo llegar a entender que diga, pues mira, un trofeo menor, pues Un intento trofeo reservarme menor, porque si no igual no dice llego a los Rodri. 35 ¿La años. Eurocopa Pero es un lo trofeo menos- menor, No, Rodri? pero ahí estoy de No, no acuerdo lo sé. ¿La con Eurocopa Rodri. es un trofeo menor? Es la CONCACAF. Pero para él igual sí. Claro. A ver, No, Pará, a ver, ¿cómo no se yo puede entiendo ser el que tema la del Copa Oro es calendario. trofeo menor? la Copa Oro se juega 2 veces entre Mundial y Mundial. Entonces, la misma CONCACAF es la que evalúa la Copa Oro. Entonces, si esa Es el Copa Oro se torneo juega que- Uy, antes de la Copa aquí nos Mundial, vamos a pelear, me parece. Es el torneo que tiene la región. pero Fer, se juega 2 veces. No cada importa 4 cuántas años. veces se Juega, juega, me se parece. juega Se cada debía cuatro jugar años. todos los años. Cuando juegas, Socio campeón cuando de la- juegas de el la año región. previo al Mundial y vienes arrastrando varias temporadas sin descanso, lo mejor para ti y para tu selección quizás es no jugar esa Copa Oro determinada y estar mejor un año después para la Copa Mundial, en lugar de que eso repercuta dentro de un año, el que no hayas tenido descanso el verano previo. O sea, a ver si lo he Cuando- entendido, a ver si lo he el problema entendido. es de Lo mejor CONCACAF, para la no es de- selección. Que deje de jugar Pulisic. Que Lo deje de mejor para la jugar selección de porque Estados el Unidos es que Mundial Pulisic tiene no dentro juegue de con la 6 selección de meses. Estados Unidos. Es Juega una con cosa Una pregunta, juegue- ¿quién paga a Pulisic? que juegue la mejor ¿Quién es el que le versión paga de el salario o la en el ficha anual a mejor torneo Pulisic? posible. ¿Estados Unidos Entonces, o...? Pagan juegue en Estados hasta la Unidos Copa también Mundial. por jugar y por Claro, jugar en la correcto. selección. de Sí, pero Estados ¿cuánto le Unidos, paga al año Estados que le Unidos y van a cuánto le venir paga a de su jugar. club? Al Claro, fútbol de de todas selección no se juega por dinero, se Por juega, jugar se en juega el por Milan no lo sentimiento. van a conocer en Times Square, te cuento. Sí, lo que Por queráis. jugar en el Milan no lo van a conocer en Times Square. ¿No creen que va a llegar mejor al Mundial Pulisic después de haber descansado el verano previo? Que Nada más descanse por- desde ya, entonces, Pulisic. Metámonos Claro. con los números de Pulisic, Alexis. Bueno, decía que este hombre, el desertor Pulisic, el desertor Pulisic, Para de vosotros traidor, ¿no? de los, Desertor. 9 goles que ha hecho el Milan, el líder de la Serie A, en 6 ha estado él. Ha marcado 4 goles, ha dado 2 asistencias, lleva 3 partidos consecutivos marcando. El récord de su carrera está en 4, es decir, lo podría igualar este fin de semana ante la Juve, y un equipo al que le hizo un gol hace unos meses, en enero, en la Supercopa. Iba ganando la Juve 1-0. Con ese gol de Pulisic se empató el partido y luego lo terminó ganando, si no recuerdo mal, por un autogol de Gatti, que ayer metió una chilena barrachalaca increíble en el Madrigal. Y decir que la Juventus, que tuvo una racha buenísima contra el Milan, llegó a ganarle 9 partidos seguidos en casa entre 2011 y 2019, pues últimamente le cuesta bastante más, y en los últimos 5 partidos entre ambos equipos en Serie A, en el estadio de la Juve solamente ha ganado un partido, ha habido 2 empates y 2 triunfos del Milan, que ha conseguido victorias importantes en los últimos años, ¿verdad? También aprovechando una Juve que no era tan hegemónica como tiempo atrás. Ahí lo tenemos, gente, la estadística de Mr. Chip, un tema que queda candente para próximas ediciones, futbolistas que eligen torneos y cuándo jugar. Ha sido un fantástico fuera de juego, de verdad. Les agradezco un montón. A pesar de que han dicho que el Waka Waka es la mejor canción en la historia de los mundiales. Eso se puede editar, ¿no? Eso se puede editar. Sí. Ah, no digo, sé. a que no Respetemos quede la mal. Súmale la de democracia Ricky y ha Martin. salido como la más Es un votada. programa. Chipi Y y de súmale- Desiree. Mira, me escribe un mensaje Pochettino, y me dice, oye, pues si los 22 jugadores de Estados Unidos hubieran decidido lo mismo que Pulisic por el bien de Estados Unidos, no habríamos podido jugar la Copa Oro, porque no habría querido venir nadie. Quiero Curioso, ver ¿eh? ese mensaje. Se Hola. me hace que. ¿Qué Curioso, tal, ¿no? Jack? Jackie, Se me ¿cómo hace estás? dudoso. Sobre todo Waka esta Waka hora muy en este linda. momento. Waka Waka es muy linda para fiestas de bodas y demás, pero no. No, nos quedamos con... No. Hacer una cortina Una de humo. estatua italiana es preciosa. Para Es tapar la lo canción más de- lamentable de este show, que evidentemente fueron sus comentarios. Acá, Esa bueno, un selección. abrazo. Shakira, Súmale la de cuídate Ricky mucho. Martin. Súmale la de Ricky Martin. Otra Por favor. canción muy buena para las bodas, pero para los mundiales no. Gente, cuídense muchísimo. Hoy sale el balón del mundial, un balón con una trionda maravillosa. Cuídense un montón. Arranca el mundial porque sale el balón. No. Cuando salga el álbum. Sí. Gracias. Bueno, Sí, que no va a sí, ser sí. álbum, va a ser una guía telefónica.